Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jessica, Arixa, Betina, Rocío, Victoria, Buenas noches, Miss. tal Filomena, ¿cómo Buenas estás? noches, Miss. Edith, hola, hola Rocío, Buenas hola noches, mi. Jessica, hola Arixa, Victoria, Marlene, Marianela, Madeleine, Linares, Carmencita, Daisy, Milagros, Cristian, Cristina, Dorita, Jenny, Kate, Karen, Jamie, Yanina. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto volverlas a ver a través de la virtualidad, al menos sus nombres, las que no pueden prender su cámara. Daisy, Inés, Chichipe, Yolanda, Amelia, Jiménez. Ya vamos. Hola, Daisy, ¿qué tal? Guaraca. Jessica, hola. Daisy, hola. Hola, Arixa, ya te vi nuevamente. Hola, Miss. Buenas Hola, noches. Aurelia, ¿qué tal? Qué gusto volverlas a mirar. Igual, Miss. Bueno, al menos a través de la cámara podemos observar, al menos cada una en un lugar diferente de nuestro país. Dios permita que algún día nos podamos conocer y darnos un abrazo. Vamos a empezar. Yo también termino recién de una clase, igual que ustedes, de seguro. Con un poquito de cansancio del día, pero eso no amerita que dejemos de trabajar. Muy bien. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día de la primavera. Una estación nueva a las que tiene el año. Por eso le vamos a agradecer a Dios y entregarle este trabajo del día de hoy. Nunca dejamos de ser jóvenes. Tenemos el espíritu joven. Las maestras de inicial más aún nunca se envejecen. Vamos a darle al Padre lo que merece. Le vamos a decir, Padre, en tus manos me pongo. Por todo lo que hagas por mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en tú y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón. Y es una necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, con absoluta confianza, porque tú eres mi Padre y me amas. Amén, amén. Hay que abandonarnos a Él. Si tienes una situación difícil, aunque tú no lo creas, Él te puede ayudar a resolver. Tienes una enfermedad, aunque tú no lo creas, con toda la fe del mundo, Él te puede ayudar a sanar. Entonces hoy le vamos a agradecer también a Dios por la hermosa creación que nos ha dado. Hojas, flores, árboles, sol, luna, estrellas, agua, mar, todo. Nos ha dado todo. Pero nosotros hay veces no sabemos aprovechar aquello que nos dio, lo maltratamos. Entonces nuestro compromiso como maestras, ¿qué es? Es que nuestros niños o nuestros estudiantes aprendan a valorar a través de las actividades que vaya desarrollando la maestra. No seamos de doble moral. Enseño al niño a reciclar, enseño al niño a no botar papeles en el piso, pero yo lo hago. ¿No? Todavía nos cuesta desarrollar ese hábito. Entonces, gracias, Dios mío, por esta creación tan bonita que nos has entregado para disfrutar. Ahora vamos a observar esta imagen, que seguro en algún momento les he enseñado, no lo recuerdo, pero vamos a dar nuestras apreciaciones. ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué dice la imagen? ¿Qué te muestra? Chicas, ¿qué les muestra la imagen? Tengan un minutito para poderlo observar. Mis buenas noches. Lo que se observa, Miss, es que bueno, se trata de cómo uno acelera o quiere acelerar a la fuerza el aprendizaje en los niños. Eso es lo que, porque dicen, no me empuje, no tengo ninguna prisa por crecer. Entonces hay que dejar que el niño crezca de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Que él desarrolla, no apurarlo, no exigirle, no estar apresurados en que él muestre de repente
habilidades que no son para su edad más que todo, ¿no? Que aprenda poco a poco. Y yo misma. Ujú. Mis buenas Ah, noches. Mire, hola, ¿qué tal? me enfoco en lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Que todo a su debido tiempo, en Muy bien. etapas, ¿no? A ver, Sari, Buenas noches, Miss. buenas noches, ¿qué tal? Eh, Miss, mi aportación sería cuando dicen no me empuje, no tengo ninguna prisa por crecer. Muchas veces, a veces nosotras como madres, bueno, primerizas, digamos, ¿no? Nuestra necesidad de repente de que ignorantemente queremos de repente que no es mi hijo avance mucho, o sea, de repente mejor que otro niño, no sé. Quemamos etapas de cada, edad, ¿no? De que ellos deben pasar. Por ejemplo, no, en mi caso, yo, he visto, ¿no? En cuanto a mi primer hijo, él, no hizo esto, el de gatear, ¿no? Él a los 8 meses empezó a caminar sin gatear de repente porque yo le tenía en andador, no sé, o creo que mm, no desconocía y me parecía que no era importante el gateo. Y entonces, eso no con el tiempo llega a afectar porque no es muy, importante que ellos aprendan a tener esa habilidad, ¿no? De saber, coordinar los pies, las manitos, ¿no? En el momento del gateo. Esa es mi Ujú. experiencia. Muy bien. ¿Alguien más quiere comunicar algo? Miss, ¿Alguien buenas más? noches, soy Hola, Marianela. Marianela. Miss, por ejemplo, también en los niños cuando se retardan el hablar. Por ejemplo, tengo una amiga que está preocupada que su nietecita tiene 3 años y no pronuncia, dice ninguna palabra, solo dice mamá. Y, y yo le digo, algunos retardan el habla, ¿no? Y ella quiere obligarla a llevarla para que aprenda. Entonces, yo pues le hablo que tiene que leerle, hablarle con cuentos, que ella vaya pronunciando, que no le exijan, pues, ¿no? Porque hay niños que hay su proceso demora. Y bueno, Ujú. porque, por ejemplo, mi niño habló bien pronunciado a los 5 años, ¿no? Y no me demoraba en que apurarlo en exigirle que hable, que pronuncie, ¿no? Ni gritándole así, pues no, pero él habló correctamente a los 5 ya. En inicial, él con la asociación de los niños ya logró su habla normal. Así le hablo a mi amiga, ¿no? Que deje, que espere que la niña llegue a inicial y se interactúe con los demás niños, allá va a lograr quizás otro proceso. Bueno, esa es mi aportación, Miss. Ujú. Gracias. Está muy bien las ideas que tienen. Muy bien. Entonces aquí nos dice, como ustedes ya lo han leído, no me empujes, no tengo ninguna prisa yo por crecer. Crecerás, verás, aprenderás, mañana lo harás mejor. Entonces el niño está, esta imagen o esta caricatura nos está mostrando la tristeza de un niño o el enojo de un niño, porque muchas veces el adulto no puede comprender su desarrollo madurativo. Entonces lo que ustedes dijeron, van quemando etapas, van haciendo cosas que no les corresponde a su edad y que en un futuro va a tener sus consecuencias. Recuerden que todos los seres humanos son seres únicos e irrepetibles, no hay ninguno igual que tú, ni ese cuento que tú eres mi media naranja y yo tu media manzana, tampoco. Cada ser humano es distinto. Ese cuento de que yo respiro el aire que tú respiras, mentira. Cada uno respira el propio aire a su manera y a su ritmo. Entonces, cada niño, cada ser es individual, tiene sus propios ritmos de desarrollo, sus propios ritmos de aprendizaje. No porque mi vecino ya sabe leer, el mío también tiene que leer y yo hacerle sentir a mi hijo inútil y constantemente comparándolo. O sea, eso ya pasó, eso ya lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Entonces, nosotros esta noche vamos a hacer una clase muy bonita que se llama
los cuatro pilares de la educación. No sé si alguna vez han escuchado ustedes sobre los cuatro pilares. ¿Tienen alguna idea de de este tema? Sí, ¿Sí? Miss. Han escuchado los cuatro pilares de la educación. Muy bien. Sí, Entonces, hoy misa. vamos a volver a... Muy bien. ¿Y cuáles son esos cuatro pilares? El saber hacer, Saber, saber. Ser, Karen, por ver, favor, escuchar, apaga tu convivir. micro. Muy bien. Aprender a Entonces, por ahí. conocer, Miss. Muy bien. Muy bien. Ahí está la Apre- idea. Está a- excelente. aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Ya. Muy bien, entonces tienen ya sus saberes previos, pero como ninguna clase es igual a otra, vamos a conversar hoy, vamos a dialogar respecto a estos cuatro pilares importantes para el desarrollo de la convivencia del niño en el aula, ¿ya? Para que este niño, que es un ciudadano de bien, aprenda o se desarrolle dentro de una sociedad. Y en la sociedad lo que hacen los seres humanos es convivir día a día, pero no se convive por convivir, sino que hay normas, hay acuerdos que deben respetarse. Si no, esa convivencia no es armónica ni tampoco es sana. Entonces, hubo un documento llamado el informe Delors en el año 93. Fue establecida oficialmente la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación antes del 93, en una situación de decadencia, en una situación donde no se sabía qué estaba pasando con la educación. Entonces, ante esa situación, ante los problemas que existían, se forma una comisión internacional financiada por la UNESCO y presidida por Delors, ¿no? Que junto a un grupo de otras 14 eminentes personalidades del mundo entero, procedentes de diversos medios culturales y profesionales, dedican la mayor parte a plantear soluciones y alternativas para la educación de este siglo. Ante la necesidad, ante la problemática, entonces Jacques Delors preside esta comisión con 14 personas del mundo entero, pero esas personas no eran cualquier personita, sino eran personas intelectuales, capacitadas para desarrollar este informe. Entonces, Jacques Delors nos da este informe de los cuatro pilares de la educación que encierra un tesoro. Y ustedes lo pueden encontrar en este documento, el correo de la UNESCO, en las páginas 91 y 103. Entonces, como ustedes mismas han dicho, los cuatro pilares de la educación debe estructurarse en cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona. En cierto sentido, los pilares del conocimiento serán aprender a conocer. ¿Cómo aprendo yo a conocer? A aprender a hacer. ¿Cómo aprendo a hacer aquello que yo conozco? Aprender a convivir. Ya conozco, ya sé hacer, pero ¿cómo esto lo aplico en la sociedad, en la convivencia diaria? Y aprender a ser yo como persona. Conozco, sé hacer las cosas, convivo con otras personas, pero ¿cómo aprendo yo a ser yo, a desarrollarme yo como ser humano? ¿Cómo desarrollo mi identidad? Entonces, estos cuatro pilares son fundamentales desde el año 1993. Miren cuántos años han pasado. Muchísimos. Y se van aplicando hasta la actualidad. Entonces, los cuatro pilares de la educación han determinado los fundamentos de la educación en las últimas décadas. Ha cambiado la visión de la educación, influyendo en la educación intercultural y en el desarrollo de las competencias básicas en los sistemas educativos, manifestando la actualidad del informe Delors. La educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XX. Esta nueva forma de educar en base a los cuatro pilares de la educación
Debe de transmitir conocimientos teóricos y técnicos evolutivos como orientaciones para que no permita dejarse sumergir por la corriente de las informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios tanto públicos como privados. Estos 4 pilares nos ayudan a ello, a desarrollar conocimientos teóricos, conocimientos orientados a seguir mejorando como seres humanos, no en conocimientos efímeros, volátiles, ¿no? Yo creo que es así, yo pienso que es así, no, sino cimentados en conocimientos teóricos. Entonces, ¿por qué es importante estos 4 pilares de la educación? ¿Por qué? A ver, ¿quién nos lee este que está aquí de rojo? Yo, Miss, A ver, hija. establece los requisitos que debemos tener adquiridos al finalizar los niveles educativos de la enseñanza obligatoria. Continúa, Rocío, continúa. Sigue la Tienen, flecha. tienen como finalidad que seamos individuos Sigue. autónomos, independientes y capaces de asumir la vida futura, la toma de decisiones, la convivencia en sociedad. Muy bien. Entonces, los pilares de la educación fomentan lo que está aquí. Establecen condiciones que debe tener la persona para poder estar adaptado al entorno en el que vive y que deben desarrollarse a lo largo de las distintas etapas educativas. O sea, estos 4 pilares de la educación se cimentan en el currículum nacional, se cimentan en la política de Estado educativo, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿por qué debemos estar cimentados estos 4 pilares de la educación? Porque esto nos va a permitir adaptarnos al entorno social en el que vivimos. Si no aprendemos a hacer, no aprendemos a hacer, no aprendemos a convivir, no aprendemos a conocer, ¿cómo estaríamos nosotros en una sociedad? Entonces, todos los sistemas educativos establecen estos requisitos necesarios para los diferentes niveles de la educación en nuestro país, inicial, primaria y secundaria. Porque a partir de estos 4 pilares, nosotros decimos cuál es el tipo de ciudadano que deseamos tener a futuro, ¿no? Si uno está cimentado en este pilar de conocer, de hacer, de ser, de convivir, está cimentado en ello, este ciudadano que ha sido cimentado desde la escuela, así como con estos 4 pilares, cuando egrese de la escuela y se vaya a una nueva vida adulta, ciudadana, a partir de 18 años, va a poder establecer bien su comportamiento dentro de la sociedad, va a poder ser un hombre, va a poder ser un hombre proactivo. Pero si no se ha cimentado en estos 4 pilares, no ha trabajado el docente desde muy pequeño con él y el estudiante no ha desarrollado estos pilares, ¿qué va a hacer de ese ciudadano cuando salga cuando egrese de la secundaria? No aprendió nunca, siempre sé, pasó a las justas, no le tomó importancia. Entonces su aprender a conocer está hasta el qué, en conocimientos. Entonces, por ejemplo, en la secundaria, un niño no autónomo, un niño terrible, que el papá y mamá no le enseñó a respetar normas, acuerdos, que convivió como él quiso. Cuando salga fuera de a la sociedad, ¿qué va a pasar? Va a ser un ciudadano que no respete normas, que pase el semáforo, que tire basura a la calle, que insulte a las personas, puede ser un delincuente, puede ser tantas cosas, porque no desarrolló desde la escuela estos 4 pilares básicos. Esos 4 pilares no están de adorno para decir, es del informe de Ehlers, yo ya me lo sé. No, tienes que aplicarlo en tu práctica pedagógica para la formación del ciudadano de a futuro. ¿Ya? Entonces, es
importante entonces que existan estos prerequisitos para formar a los ciudadanos del mañana y además para desarrollar la autonomía, la independencia y sean capaces de asumirlos en su vida futura. Si este está bien cimentado los 4 pilares de la educación, cuando este ciudadano egrese, va a aprender a decir lo que opina, sin que esté mirando, ¿le gustará mi opinión a María? Pero si hablo esto, ¿le gustará a Pepita? No. Cuando está bien cimentado, él va a salir y va a decir, esta es mi opinión. Esto es lo que yo pienso. Se podría trabajar de esta manera, entonces está desarrollando un pensamiento autónomo. Está siendo capaz de ser independiente en las decisiones que él tome, ¿no? Termina la secundaria, 18 años, y le dice a su papá, tienes que votar por tal persona, viene alguien, tienes que votar por tal persona, y somos como los títeres. Me dicen y yo hago lo que me dicen, y no es así, ¿ya? Entonces, importante trabajar estos 4 pilares desde muy pequeñitos. Entonces, ¿qué es aprender a conocer? Bien, este pilar consiste en que cada uno aprende a comprender y a interpretar el mundo que le rodea, de manera que le permita vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Entonces, ¿qué quiere decir este aprender a conocer, querida estudiante? A ver que desea participar y tenga una comprensión lectora de este cuadrado rojo. Nosotras, desde el nivel inicial, trabajamos mucho la comprensión lectora. ¿Por qué trabajamos la comprensión lectora? ¿Por qué cree? Su nombre bien lo dice, para aprender Comprender mis. Ahí a desarrollo comprender lo que se lee. Comprender mis Claro, cognitivamente, aprender. también va desarrollando. Claro, entonces a medida que vamos aprendiendo a comprender lo que leemos, también nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento ¿Cómo vamos crítico. a compartir los conocimientos con ellos? Claro, si no, ¿cómo? Entonces, esta noche vamos a trabajar mucha comprensión lectora. Alguien que pueda leer este texto de color rojo y luego, Linares, por favor, Linares, y luego nos va a dar una breve explicación de este concepto. Voy a ok, apagar mis, mi... gracias. Buenas noches, mis, en primer lugar. Este pilar consiste en que cada uno aprenda a comprender y a interpretar el mundo que lo rodea, de manera que le permita vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Eso sería todo. Muy bien, y ahora, ¿qué hemos comprendido de ese pequeño cuadro, de ese pequeño párrafo? ¿Quién lo desea hacer o si no la señorita Linares también? Ok, según mi punto de vista, mis acá nos enseña a comprender de lo que sea, por ejemplo, de lo que se ha leído, ¿no? Por ejemplo, nos enseña a comprender para poder, para poder comunicarnos con nuestros niños, porque si no, no comprendemos lo que leemos, no vamos a poder, comunicarnos con nuestros niños. Es muy importante leer y comprender lo que se ha leído, mis. ¿Alguien que tenga alguna opinión distinta o muy parecida a nuestra amiga Linares? Eso es todo, mis. Muchas gracias, Muy mis. bien, Linares, gracias. ¿Alguien que desee participar? ¿Qué cree que dice ese texto? ¿O qué piensa o qué opina? Mis buenas noches, Arixa Hola, Ramírez. Arixa. Bueno, yo lo que entiendo en este texto es que cada persona debe de comprender
o sea, del mundo que está rodeado, ¿no? Por ejemplo, los niños, en los niños, el niño va comprendiendo y aprendiendo todo lo que tiene alrededor, que es el aula, ¿no? Por ejemplo, los sectores, el niño interactúa con eso y después, por ejemplo, lo expresa, ¿no? De tal forma cómo lo ha armado, cómo lo ha creado, qué ha vivenciado en ese momento. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Y en contexto, como nosotros como docentes, creo que también es importante aprender como se dice, ¿no? De diferente lugar, algo nuevo, para poder expresarlo en los niños. Sería Muy todo, bien, gracias. Alexa, gracias. ¿Alguien más? Somos 65 participantes, no se peleen. 66 aumentamos. Daisy, Mis, Deidre, ¿no? Deidre. Buenas noches. Bueno, yo entiendo, dice que aprender a conocer es donde los niños sean capaces de, como dice, de manera autónoma y crítica, donde ellos de repente, ejemplo, en el jardín uno aplica la comprensión, la lectura, ellos van a analizar, tienen que comprender. Es, eh, ahí abarca también la resolución de problemas, donde ellos van a analizar, ¿cómo se dice? A tener conocimiento, ¿eh? De una manera autónoma, donde van a Ujú. desarrollar sus habilidades cognitivas para aprender de una manera autónoma. Bueno, Muy eso es lo bien, que entiendo de aprender a conocer. está bien, Deidre. Muy bien, Muchas Deidre. gracias, ¿Alguien Miss. más estaba hablando? Ahí creo que habían levantado su manito, a veces que se sienta triste luego. Ya, muy bien. Este pilar de aprender a conocer quiere decir que la persona tiene que conocer, tiene que tener un marco teórico, tiene que tener un concepto, tiene que tener no sé, una teoría, un enfoque respecto a alguna necesidad que necesite conocer. Por ejemplo, un albañil necesita de materiales para construir, pero no solamente necesita de su habilidad de construir, necesita saber qué es el cemento, qué es el ladrillo, qué es el martillo, qué es. Si no conoce, ¿cómo va a desarrollar una actividad? Entonces, aprender a conocer es que tú, como docente, te llenes de conocimientos necesarios para que apliques en tu vida profesional, en tus niños, aquello que conociste. Porque yo te digo ahorita, ¿qué es el cuento? Ah, el cuento es bonito, hay que decirle el cuento a los niños, pero realmente, ¿qué es el cuento? ¿Cuál es la importancia del cuento? ¿Lo conozco? ¿Sí? ¿O lo sé de manera empírica, ¿no? Porque escuché por ahí. ¿Qué enfoques hay sobre el cuento infantil? ¿Mm? ¿Todos los cuentos son iguales? ¿Qué tipos de cuentos existen? Entonces, si yo no conozco este tipo no tengo este conocimiento, ¿cómo voy a interpretar al mundo que me rodea? No voy a poder interpretar nada. El conocimiento es necesario. El que no conoce poco va a poder hacer. Por ejemplo, nosotros hemos ido perdiendo la identidad cultural. Amamos muy poco ya nuestro país. Nuestros jóvenes de ahora ya no conocen mucho de la historia del Perú. No conocen. ¿Por qué? Porque en los cursos se han juntado, ¿no? En PCA, no sé cómo se llama ahora, porque nosotros somos inicial, todos en un solo curso y llevan un mes no sé qué cosa, otro mes no sé qué otra cosa, y se ha ido perdiendo esa identidad cultural. Y además porque los papás ya no leen como antes los libros de historia del Perú, o ya no tienen una biblioteca en una esquina de su casa, libros de historia del Perú, Universal y otros más. Entonces, lo que tienen todos es un celular de alta gama y si tiene no sé cuántas aplicaciones mejor, ¿no?
esto es más importante, esto ha suplido a la biblioteca de casa. No sé si a ustedes les comentaba que mi papá, que en paz descanse, lo primero que hizo al hacer su primer piso en nuestra, o sea, como el hogar de nosotros, lo carrajeó y lo primero que nos trajo fue un mueble marrón, me recuerdo. No sé cuántos años, 46, 44 años será. En ese mueble, lo primero que fue a comprar o lo que trajo de segunda mano, le regalaron, no me acuerdo porque él era cartero, eran unos diccionarios Sopena. No sé si conoce. Estos diccionarios Sopenas venían por letras de a la C, de la C a la D, y nosotros interesadas leíamos con mi hermana, que es la que me sigue, leíamos interesados estos diccionarios y venían con imágenes. Ya empezábamos a leer y disfrutar. Y después había los libros Venciendo, Bruño, que traían historias también muy cortitas y que nos gustaba leer, porque no había este aparatito, pues, que interfiera a lo que nosotros queríamos conocer. Pero el tiempo ha ido cambiando, no es como hace 40, 30 años atrás, ha ido cambiando. Hoy tenemos a nuestro amigo y enemigo a la vez, a nuestro lado. Entonces, muchas familias han dejado de tener una biblioteca dentro de casa. Si estamos aquí 67 personas, de las 67, ¿cuántos tenemos un espacio denominado biblioteca? Ya, sí tengo libros, pero ¿dónde los tienes? En mi escritorio, pero los tienes ordenados, lo tienes, no sé, con libros en el espacio más bajito para tus hijos pequeñitos porque no alcanzan los libros más complicados, pero tienes ahí cuentos, historias. ¿Cuántos de ustedes, bueno, no tengo plata para el mueble, pero tienes plata para comprarte una caja de cartón forradita, ponerla así, no sé, para que tu hijo sepa que en tu casa hay una biblioteca? Es como que el que instaló mi papá en mi recuerdo, ¿no? Mi papá, me recuerdo de mi papá, inmediatamente me recuerdo de los libros y me recuerdo el mueble. Entonces, ¿qué hice también yo? Hice lo mismo que hizo mi papá. Empecé a comprar muebles y a buscar los libros que tenía antiguos para ordenarlos, ¿no? Cuando hice una nueva familia. Entonces, es necesario que el ser humano aprenda a conocer para poder interpretar las cosas que pasan en el mundo. Aprende a conocer para que la maestra interprete lo que sucede con un niño que tiene trastorno del lenguaje. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? ¿Por qué es importante estimular el lenguaje de un niño? Si no conozco, ¿cómo le voy a explicar a una mamá? ¿Cómo le voy a aconsejar? Mi niño viene con problemas, el niño es un niño inclusivo, viene con autismo. No sé cómo se hará, creo que es así. No, no es el creo que es así o cómo será. Tengo que saber qué es el autismo, las teorías que hay al respecto, qué tipos de autismo hay, qué estrategias hay. Si no lo conozco, no voy a poder interpretar las situaciones que suceden en mi mundo. Por eso dice, ¿no? Este pilar consiste en que cada uno aprenda a comprender y a interpretar el mundo que le rodea. Si no, no va a saber qué hacer. De manera que le permita vivir con dignidad. Si yo conozco, yo sé, me gradué de docente y no me quedé ahí, seguí estudiando y conocí un poco más, ya soy magíster, conocí un poquito más y ahora soy doctora. Y eso que yo conozco me ha dado una vida mejor, una vida más digna. No ser millonaria, pero tengo una vida más digna. Tengo una casita mejor, tengo un autito, no sé, tengo una casita con jardín. Me ha dado mejores condiciones de vida. Pero el que no conoce, ven ustedes a nuestros hermanos peruanos que están vendiendo pan en las esquinas, vendiendo, limpiando lunas. No conocen, no han querido estudiar, no han tenido el estímulo, no han tenido el apoyo del gobierno, no han tenido no sé qué. Y ahí están, no hay una vida digna. Por eso es que decimos a nuestros hijos, ¿qué le dicen ustedes? Aprende, estudia para que no seas como yo. Estudia para que seas alguien mejor en la vida. Excelente lo que le dices. Entonces, es necesario aprender a conocer, ¿ya?
Entonces, ¿qué es aprender a conocer? Es ejercitar la atención, la memoria, la concentración, el análisis, el pensamiento. Si la persona no lee, ¿qué va a guardar aquí en este chip? No va a guardar nada, no va a poder exponer, no va a poder entablar un diálogo con un profesional. Entonces, el aprender a conocer nos ayuda a desarrollar todos los procesos cognitivos que están aquí en nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, por eso dice que la educación es obligatoria desde el nivel inicial y que se debe proporcionar todas las condiciones necesarias para que se dé la educación. ¿Está claro? ¿Algo que decir, acotar? ¿Importante o no importante? ¿Qué piensa, qué opina? Es necesario que desarrollen ustedes también esa comunicación activa, porque es parte, no se sientan obligadas por una nota o por quedar bien, no. Es parte de tu desarrollo profesional, de tu aprender a conocer, de tu aprender a convivir. ¿Por qué hay jóvenes que tienen miedo a hablar? Están en cuarto año de media, quinto año de media y tienen miedo a exponer. ¿Por qué? Porque no han aprendido a conocer, porque los conocimientos los realiza para una memoria a corto plazo, o sea, para el instante, estudia para el instante y mañana se olvidó. No. Entonces a nuestros hijos tenemos que enseñarles el hábito de la lectura. La lectura es básica, es importante para poder desarrollar conocimientos. Si no lee, ya fuimos. Si la mamá no tiene una biblioteca en casa, si la mamá en vez de agarrar un libro está todo el día con todavía encima delante mío, entonces el niño nunca va a tener ese hábito lector. Mamá, papá, ustedes le tienen que decir a los papitos de familia, a los padres de familia en su primera reunión, en sus reuniones, señora, la lectura es importante. Si su niño no lee o usted no le lee a su niño porque es inicial, su niño no va a tener conocimientos. Señora, para usted parecerá ridículo leerle un cuento, tiene que leerle un cuento antes de dormir todos los días. Pero no tengo plata para comprarle cuento. El mismo cuento lo puede contar una semana, 15 días, porque cada día que usted le cuenta va a tener una situación distinta. Ya no le va a leer con la misma voz, le va a crear una nueva situación ese mismo cuento, va a ayudar, usted mismo va a identificar palabras con él, o palabras que tengan el mismo sonido, o palabras que empiecen con su mismo nombre. O sea, tantas cosas que podríamos desarrollar con una lectura de cuentos en sus niños. ¿Estamos claros hasta ahí, chicas? Entonces es importante aprender a conocer. Usted ya tenía sus saberes previos, pero como les decía, las clases nunca van a ser igual a la que ustedes recibieron. Siempre hay algo de diferente. ¿Hasta allí vamos bien? Díganme para avanzar. Miss, disculpe, o sea, soy Marianela. ¿Sí? Miss, allí, por ejemplo, en el niño que nosotros vamos a ser las maestras, por ejemplo, muchos niñitos vienen, pues no, que los papás no los han instruido en la lectura, no los han instruido en contar, en ver pues otras experiencias, ¿no? Y nosotros como maestras es allí donde debemos al niño a enseñarle, pues no a aprender y a explicarle que tiene que comprender que para estudiar tiene que saber varias cositas, ¿no? La lectura, el sumar, el contar. Y ellos entonces nosotros ahí le vamos a ayudar a comprender a ese niño y a darle el significado de que por qué tiene que aprender a estudiar. Eso es lo que yo puedo Ujú. entender, mis allí. Entonces, vaya pues ir viendo, observando, entendiendo que estudiar va a ser algo muy provechoso para él. Muy bien, Marianela. En el nivel inicial, los niños vienen a veces con un escaso vocabulario, ¿no? Un escaso vocabulario, problemas de lenguaje, son muy comunes. Entonces, ¿qué hace la docente? La maestra tiene que leer
conocer para poder darle orientación aquí a los padres de familia y motivarlos a que los papás puedan leer a sus niños, explicándole que su niño tiene que recibir estimulación desde muy pequeñito para que él desarrolle su aprender a conocer. Si el papá no estimula eso en el niño la lectura, el niño no va a poder o va a tener dificultad en el aprender a conocer, ¿ya? No es importante que los niños sepan sumar, sepan restar, contar en inicial. A veces los papás vienen muy contentos, mi hijo sabe hasta el 100, mi hijo sabe las letras, sabe no sé qué, sabe porque es mecánico, pues, porque es una repetición como la poesía o como una rima. Repites, repites como loro y te aprendes la poesía, pero eso no significa conocer. Conocer va más allá de la repetición. Rocío Macedo. Sí, misita, disculpe, comentarle no sé si esto es el leerles cuentos de niños, cuando están niños pequeñitos, ¿no? Les da la formación para que tengan esa motivación a leer, ¿no? Que les guste la lectura. Yo, por ejemplo, sí, a mis hijos les he leído mucho los cuentos, ¿no? Cuando eran chiquitos. Me gustaba comprarles libros, así leerlos como libros para niños. Incluso en ese tiempo había comprado un libro em, de sexualidad infantil, ¿no? Que hasta ahora, dicho sea lo paso, lo tengo. Y siempre me gustaba leerlos, ¿no? Y a una de mis hijas le quedó eso, ¿no? De siempre leer, leer, leer. Y le gusta leer. Incluso cuando me dice, cuando se va en el carro, ahorita ya no está viviendo acá, ¿no? Cuando se iba en el carro, leyendo su libro, me decía, ma, la gente me mira como bicho raro cuando voy leyendo en el carro mi libro, porque la mayoría de las personas van con el celular, ¿no? En el carro. Y ella se iba con su libro leyendo en el carro. Y me comentaba eso, me miran, todos me miran como bicho raro cuando voy leyendo mi libro en el carro. Entonces, y yo le decía, pues entonces, pero tú lee, pues en tu celular. Bueno, le decía, quiero este libro, me decía, no, pero busca en tu celular, debe haber. Es que no me gusta leer en el celular, me gusta el libro, el olor de las hojas del libro, me gusta. Ella me dice así, ¿no? Ese olorcito que tiene el libro, eso me gusta, dice ella, ¿no? Y ella lee bastante y tiene la colección de todo lo que lee, lo guarda ahí y dice, ¿no? En cualquier momento, y justo me había mandado por foto una imagen de una biblioteca que le gustaría tener. Así voy a tener en algún momento, una bonita biblioteca, era así, ¿no? Para poner sus libros. Y me decía, así voy a tener algún día, me dice. Y voy a poner todos los libros que he leído y voy a seguir leyéndolo y para ponerlo ahí en esa biblioteca, ¿no? A mí me llama mucho la atención que lee, o sea, yo leo, pero al extremo como ella, no, ¿no? Lo que le gusta leer, se lee a veces libros hasta, así como el espesor de la Biblia. Y así se anda en la mochila cuando se va a trabajar o a estudiar, ¿no? Cuando vivía acá. Y ahora que está en otro sitio, siempre hablamos y me dice, ¿qué haces, hija? Le digo, acá estoy en un parquecito leyendo mi libro, me dice. Hasta ahí, a donde vaya ella carga con sus libros y se va a un parquecito, va a Ujú. bibliotecas, así a estar leyendo, ¿no? Le gusta mucho leer y a mí me sorprende a veces, ¿no? Está muy Que haya bien. tenido ese hábito, que haya mantenido ese hábito de la lectura desde Ujú. muy chiquita, ¿no? Esa es la Porque hay, experiencia. claro, porque le has fomentado la lectura, ¿no? Desde muy pequeña y no ha ido dejando a lo largo del tiempo. Siempre, o sea, le lees la lectura, pero no se acaba ahí tu tarea inicial. Mm, Sí, yo le leo cuento todos los días. No, sigue la primaria. En la primaria, ¿qué haces? Sigues leyendo con ella sus tareas, sí, sigues pues, ayudándola a desarrollar las tareas, ¿no? y ella Termina se la acuerda primaria. hasta ahora los cuentos que le leíamos, ¿no? Ma, ¿te acuerdas que cuando era muy chiquita nos leías estos cuentos? Y tiene una memoria, como le digo, yo tiene una memoria de elefante, le digo. Y se acuerda desde cuando era 4 años. Ujú. Y ahorita tiene Entonces, 24, ¿no? Y se acuerda ella. ¿Te acuerdas estos cuentos que nos leía? Y yo no sé cómo ujú. te acuerdas, porque yo no me acuerdo, ¿ya? No me acuerdo de los cuentos que le Qué leía. bien.
Entonces, lo que Gracias. les comenta, muy bien, los que les comentaba, no se acaba la tarea inicial leyendo cuentos, sino esto continúa en la primaria, sentarte con ellos a leer las tareas que él tiene y ayudarles a comprender lo que lee. Llega a la secundaria y seguir acompañando. ¿Cuándo se pierde este hábito? Cuando la mamá cree que en inicial solamente le debe leer y luego ya va abandonando. Entonces el niño no va a poder aprender a conocer, va a terminar el quinto año de media con las justas con su nota B y le va a ser complejo ingresar a una universidad, ingresar a un instituto. Va a hacer más cosas manuales, ¿no? Pero es importante aprender a conocer. Ahora, el incremento del saber favorece el despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, adquiriendo una autonomía de juicio. Por supuesto, el que lee desarrolla su sentido crítico. Por ejemplo, alguien lee un cuento, ¿no? Digamos, a ver, el patito feo, ¿no? Y el patito feo, y el patito se quedó en la laguna y nadie se le acercaba. Él lloraba y todos lo miraban. A pesar que lloraba, nadie se le acercaba por el color que tenía. Y ya, y le pregunto al niño, después de la lectura, ¿no? Le pregunto, ¿quién lloraba? El patito. ¿Por qué lloraba? Porque se sentía triste. ¿Se le acercaban a sus amigos? No se le acercaban. ¿Cómo te hubieras sentido tú si tus amigos no se te acercaban? ¿Cómo te sientes tú cuando los niños no quieren jugar contigo? ¿Qué cosa? Estoy desarrollando su estímulo, su pensamiento Sentido crítico. crítico, porque está dando su punto de vista, está sintiéndose en el papel de la figura que le ha leído mamá o papá o la maestra. Entonces, aprender a conocer ayuda a eso, a desarrollar ese pensamiento crítico. Pero si yo no le leo, ni oral, ni de forma escrita, ¿qué pensamiento crítico va a desarrollar? Más bien va a empezar a ser criticón, pero criticón no de pensamiento crítico, sino que todo lo haces mal, que tú no sabes por qué, porque lo haces de manera, o sea, da una idea de manera sin fundamento, ¿no? Entonces, más bien se vuelve una persona criticona o a lo contrario a un pensador crítico. ¿Ya? Un ratito. Entonces, ahora vamos a hacer aprender a conocer también significa comprender lo que les decía, ¿no? Contenidos como teorías, conceptos, ideas, imágenes. Este pilar se puede utilizar diferentes técnicas de enseñanza-aprendizaje, tales como la lluvia de ideas, el simposio, el panel, ¿no? Están desarrollando, por ejemplo, no sé, con los niños de inicial vamos a poner. La maestra les pregunta, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué creen que pasaría si mezclo la harina con el arroz? O sea, ¿ellos qué van a dar? Van a dar sus puntos de vista. ¿Qué va a pasar? Entonces la misma va a colocar todas las lluvias de ideas que tiene. ¿Por qué? Porque son conocimientos, más o menos ideas de lo que pueda pasar. También lo puedes a través de simposios, de conversatorios, de asambleas, de debates, ¿no? También ayuda a desarrollar ese aprender a conocer. Aprender a hacer. ¿Qué es aprender a hacer? Este pilar consiste en que cada uno aprenda a hacer y por tanto este saber hacer está estrechamente vinculada al primer pilar que es aprender a conocer, por lo que van unidos y tienen el sentido de poner en práctica los conocimientos que se van adquiriendo. De hecho, el que no conoce no sabe hacer. Hasta incluso para hacer una torta tienes la habilidad, pero tienes que saber qué es la harina, cuántas horas se tiene que demorar dentro del horno, cuántos kilos de huevo le vas a echar. Es necesario. Por eso dice que el aprender a conocer va estrechamente con el aprender a hacer. El ingeniero conoce mucho de matemática, de fuerza, de gravedad, entonces va a elaborar un plano, va a hacer un plano de acuerdo a sus conocimientos, ¿no? No sé, a ver, ¿qué podría ser? Un profesor
todo lo que aprendió, qué son estrategias, qué es didáctica, qué son procesos metodológicos, qué es proceso didáctico, etc., lo va a hacer en su planificación. Si él no conoce, ¿qué va a hacer durante su planificación? Nada. Entonces, el aprender a conocer es el cimiento para el aprender a hacer toda la parte de las habilidades, ¿no? El correr, el saltar, ¿cuánto tiempo puede resistir el cuerpo humano saltando, corriendo, haciendo diferentes actividades? Entonces, es muy importante aprender a conocer para saber hacer, ¿ya? Entonces, se buscará desarrollar una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones y trabajar en equipo, por supuesto, ¿no? El aprender a hacer le va a permitir al individuo realizar diferentes actividades de manera individual, hasta incluso trabajar en equipo, aprender a hacer. Pero también a aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional. El objetivo es enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y adaptar las enseñanzas al futuro mercado de trabajo, cuya evolución actualmente no se puede predecir. Si el estudiante, como dice acá, no conoce, no maneja marcos teóricos y no se involucra con los cambios actuales, ¿no? que el mercado solicita, pide, no va a poder trabajar, no va a poder desempeñarse como corresponde, hasta incluso nosotras mismas. Lo que hace 10, 15 años trabajábamos, unidades didácticas, ya no son las mismas unidades didácticas de ahora. Ahora las unidades didácticas son activas, antes eran muy pasivas. Entonces es necesario que aprendamos a hacer cuando sepamos y conozcamos aquello urgente que necesitamos para poderlo realizar manualmente, desarrollar esas habilidades de saber hacer. Miren, miren acá. La maestra primero les muestra las cositas, ¿no? que va a utilizar en este experimento. Pero le muestra y el niño tiene que conocer la maestra. Si el niño no conoce la maestra, le enseña a reconocer que esta es harina, que este es azúcar, que esta es tal cosa y sirve para esto y se utiliza para esto. Entonces el niño va captando la información. Y luego la maestra les dice, ahora vamos a tocar. Es así, este es su suavidad, su textura, no sé. Y luego el niño recién de conocer, recién empieza a hacer. Va a hacer según lo que ha ido recogiendo en conocimiento, ¿no? Y este hacer no lo hace de manera individual. Algunas veces sí, pero la mayor cantidad de veces se hace en grupo, es decir, en trabajo colaborativo. Si yo conozco algo, no puedo ser egoísta, lo voy a compartir. O simplemente en la clase, cada niño tiene un conocimiento distinto al otro. Entonces, cuando hacen un trabajo en grupo para hacer algo, Juanita le colabora a él y le dice, pero no es así, mi mamá dice que el azúcar es para esto. Y Pepito le dice, no, no era así, yo pienso que es así y así. Entonces, entre ellos se van colaborando, van conversando, van dialogando para desarrollar una determinada actividad. Entonces, no hagan esas clases tradicionales, tu hoja y tus colores, tu hoja y tus plumones. Y todavía encima tienen cartuchera por niño. El trabajo ahora es colaborativo. La sociedad no va a salir adelante si no se colabora uno al otro. No es de individualidad, ¿no? Entonces, si hay un trabajo, por ejemplo, a ver, que la maestra quiera hacer agrupaciones, no necesariamente tiene que darle una hoja de aplicación, recorta las figuritas y agrupa.
dibuja en este círculo un grupo no sé de qué. No, la maestra colocará un papelógrafo en el centro del grupo y le dirá, observen lo que hay en el aula, ¿qué podríamos agrupar? Tráiganlo aquí en el grupo y y ellos lo agrupan ahí, ¿no? Tizas, ¿no? Ahora, aquello que agruparon, que encontraron como material concreto, lo van a dibujar y el grupo colabora. Mientras dibuja, el otro dice, oye, más adentro, no te ha salido, oye, te faltó la cucharita. Miren, se dan cuenta que todos dan su aporte de lo que conocen. Es como el trabajo grupal. Yo ahorita formo grupos de 10, digamos. Ustedes van a trabajar en equipo, pero cada uno va a dar un aporte o un conocimiento para desarrollar una determinada tarea, ¿ya? ¿Y qué es aprender a convivir? Ya conozco mucho, ya sé hacer, pero ahora soy peleona, no comprendo a nadie, rompo las reglas, no respeto a la comunidad. Entonces, no he aprendido a convivir. ¿Han visto personas así? Que saben tanto, que saben hacer tanto, pero no saben convivir. Se aíslan o son muy renegonas. Entonces, este pilar consiste en que cada uno aprenda a relacionarse con los demás, de manera que evite los conflictos y la violencia y solucione de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas, de sus lenguas, de sus tradiciones. Qué bonito, ¿no? Aprenderse a relacionar de una manera armoniosa, evitando que haya conflictos y violencia entre ellos. Y la violencia no solamente es, ¿qué violencias hay? ¿Qué tipo de violencias hay, chicas? Cuéntenme. El bullying, Miss. Tipos de violencia y el bullying. ¿Qué es el Psicológica y bullying? física, psicológica y física, Psicológica, física. física y falta uno. Familiar. Verbal, Miss. Verbal, Verbal. psicológica, física y verbal. Estos son los tres tipos de violencia que existen en casi todo, hace muchísimos años y en casi todos los momentos, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos de estas personas que tengan este tipo de violencia en el aprender a convivir. Ya. Mi niño le puse su biblioteca muy chiquitito, tiene cuentos. Incluso le enseñé a resolver las preguntas que vienen en ese cuento, saber hacer, pero siempre pareaba peleando con su papá. Siempre iba al colegio a reclamarle a su profesora por qué y por qué, y a veces le faltaba el respeto a la profesora. Tenía un hermano menor que le pegaba y yo le decía, te va a pegar igualito y le pegaba y lo permitía. Entonces, este niño, igual como el aprender a conocer que no tiene nada de conocimientos, este también no tiene conocimientos de convivencia. No ha aprendido a respetar las reglas y las normas. Y convive como él desea y como él quiere. Entonces, este aprender a convivir dice que nosotros tenemos que aprender a vivir de manera armoniosa, evitando conflictos. ¿Cuánta violencia hay ahorita en la sociedad? ¿Han visto los periódicos, las noticias últimas? ¿Cómo estamos? Estamos mal, ¿verdad? Una maestra decía hace un ratito, hace una hora y tantos que terminé el otro curso, comentaba, ¿no? Que hablábamos de los cuentos infantiles y ella decía, ¿no? Miss, estábamos hablando bonito y de repente el niño empezó a hablar de la enfermera que la decapitaron, la mataron, no sé qué. Y ya los niños empezaron a hablar sobre ese tema. Entonces, ¿qué tenía que hacer la maestra? ¿Estaba bien que los niños hablaran que le decapitó, mató, cortó? ¿Qué pudo haber hecho la maestra? ¿Qué dice? Si el niño viene con esa idea y el resto se copia, ¿estará bien? Corregir al niño, ¿Mm? Tendría que corregir al explicarle, niño, Miss, todo. explicarle que esa no es la manera de hablar. A Ujú, resolver los conflictos claro, de una este, manera pacífica. claro, exacto, sí. Pero entonces esa situación de la que el niño empezó a hablar de esta persona que había muerto decapitada, no sé qué más decía la profesora, la estudiante del otro ciclo, y Por le los decía, ¿no? juegos. Yo le decía que cuando encuentre esa situación como estas situaciones, estas
estas noticias frívolas de matanza, de guerra, no es necesario que esté un niño a la de viendo estas noticias. ¿Por qué? Porque alteran su mente, altera sus sentimientos, altera su convivencia. Mañana va y empieza a pegar a otro niño, porque tanta noticia violenta, tanto le meten aquí, que él también se cree y es violento. Tú metes amor aquí, amor vas a entregar. Entonces los papás muchas veces cometen ese gran error, ¿no? De venir, llegar tarde, echarse y ver su tele, lo que sea. Y el niño está dando vueltas ahí, pero el niño como es una esponjita todo lo capta. Viene con ese grado de violencia a la escuela y ya no convive como corresponde. Entonces el aprender a convivir es muy importante, importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tú vas a ir a una escuela a trabajar, vas a convivir con otras colegas. Si no tienes este tipo de hacer buenas relaciones o interrelaciones, vas a fracasar en la escuela, te van a mirar mal, no vas a ser bien vista por el resto, te pueden sacar del trabajo, etc. de cosas, ¿no? Entonces, aprender a convivir es muy importante, como aprender a hacer y a conocer. Entonces, este aprendizaje constituye una de las principales metas de la educación contemporánea. Se debe promover una educación en donde se enseñe la diversidad de la especie humana, contribuyendo a una toma de coincidencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. Qué bonito, ¿no? Aprender a convivir significa también que yo respete las otras razas, los otros credos. Mira esta cristiana, mira esta católica, mira este serrano, mira este criollo, mira este venezolano. Entonces, no podemos estar en ese plan. Convivir significa aceptar a las personas como son y de la nacionalidad, religión, credo que sean, ¿ya? Se debe estimular el trabajo que formule objetivos comunes. Un claro ejemplo es la práctica de deportes que generalmente permite la liberación de tensiones entre clases sociales o nacionalidades, acabado por transformarse en solidaridad a través de la pugna y la felicidad del esfuerzo común. Claro, el trabajo en equipo ayuda a que se estimule aprender a convivir. Mientras más trabajes en equipo, se van a ir respetando las reglas de juego, ¿no? De la sociedad, que la sociedad impone. Y aprender a ser, este pilar consiste en que cada uno se desarrolle en toda su riqueza, su complejidad, sus expresiones y sus compromisos, siendo ciudadano y productor, inventor de técnicas durante toda su vida. Para ello se necesita el autoconocimiento, aprender a ser cómo soy yo, cómo estoy creciendo, cómo me autoconozco, me autoevalúo, me autocritico, autorreflexiono. ¿Realmente estoy aprendiendo a ser? Qué importante es siempre autorreflexionar, autoevaluarse para crecer como persona. ¿Realmente puedo dominar mis iras, mis frustraciones, mis cóleras? ¿Puedo dominar que muchas veces las personas no me hablen, no conversen conmigo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo aprendo a desarrollar este ser, a este mi ser, que es valioso? ¿Ya? Entonces, la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, cuerpo y mente, inteligencia y sensibilidad, sentido estético, responsabilidad, individualidad, espiritualidad. El desarrollo tiene por objetivo el despliegue completo del hombre en toda su riqueza y complejidad de sus expresiones y de sus compromisos, individuo, miembro de familia y de su colectividad ciudadana. La educación debe ser el medio para alcanzar esa realización, pues a la vez es un proceso extremadamente individualizado y una estructuración social interactiva. Chicas, aprender a ser es desarrollar nuestra identidad personal, conociéndonos a nosotros mismos, nuestras virtudes, nuestros defectos, habilidades y capacidades. Es como yo me siento todos los días, cómo yo me quiero, cómo yo me autovaloro, ¿no? Reconocer cuáles son mis habilidades, mis defectos,
¿Cuáles son mis mejores oportunidades? Es lo principal. Si no te quieres a ti misma, dice que no quieres al resto, ¿no? Es necesario autoconocerse, es aprender a hacer. La educación debe construir en el individuo un desarrollo global, cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad y espiritualidad. La educación es importante, es valioso impartirlo desde los 4 pilares de la educación. Chicas, el hecho de que ustedes ya no estén en la escuela no significa que no van a desarrollar los 4 pilares, son las principales personas que tienen que desarrollar esos 4 pilares. No he leído hasta la actualidad, hasta hoy día, pero hoy 23 de septiembre voy a hacer un compromiso primero en papel que todos los días voy a leer al menos 5 o 6 hojas de un libro, ¿no? No, ya tengo 40 y tantos años, no, eso ya fue para mí, no. Desde hoy adelante voy a empezar a desarrollar habilidades blandas para convivir en armonía en el centro de trabajo, en mi hogar, etc. ¿Ya? Es importante desarrollar estos compromisos. Chicas, ¿qué aprendimos hoy? Cuéntenme. Los 4 pilares de la educación. Los ¿Para qué 4 nos sirve pilares lo que de la hemos aprendido? Para saber convivir. Para sabernos conocer. Muy bien. Para saber hacer. Para aprender a hacer. Ajá. ¿En qué situaciones de tu vida diaria, en qué situaciones de tu vida diaria aplicarías estos 4 pilares? A ver, ¿en qué situación de tu vida diaria aplicarías estos pilares, chicas? En el centro de trabajo, ¿no? Ya, ¿cómo? ¿Cómo aplicarías en tu centro de trabajo? Sobre el tema, por decir que le vas a enseñar a los niños, ¿no? Primero, para que le enseñes, tienes que aprender a conocer qué es lo que vas a enseñarle ese día y después, ¿no? Ya ver cómo lo vas a realizar igualmente a los niños y convivir de repente también con las profesoras o con el ambiente que estás, ¿no? Con los Ujú. niños, transmitir. Muy bien, hija. Entonces, sí, qué importante es aprender a conocer, no solo para que el niño conozca, sino quién tiene que conocer primero las cosas. Otros mismos. Yo, la La teoría, profesora, yo, el marco, yo tengo que saber el currículo nacional, tengo que saber el enfoque del área, qué dice el enfoque, qué dice la competencia, qué es un desempeño, qué es una habilidad, cómo desarrollar la destreza, qué dice el área de comunicación de personal de ciencia y todo lo demás. Si yo no lo sé y todavía encima no lo sé y todavía hago la programación porque creo que es así. No, no es creer como yo creo, sino basarme en un marco teórico. Estos 4 pilares de la educación son básicas para la formación de cualquier ser humano. ¿Ya? Chicas, me van a disculpar, aquí terminamos la clase, más bien tienen una tareita de formar grupos de 6 grupos de 10, porque la próxima semana ya voy a dejar temas para las exposiciones. Por favor, como ustedes ya se conocen, ya saben cómo se pueden organizar. 6 grupos de 10 para la próxima semana, por favor, no me digan, yo puedo con ella, tú puedes con ella. No, tienen una semana para poderse organizar. ¿Ya? Por favor. Nos estamos viendo. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Que Dios las Gracias. bendiga un montón. Chao, chicas. Lo Bendiciones. mismo. Muchas Muchas gracias. bendiciones. Cuídense. Cuídense, chicas.